Dios le bendiga, amados del Señor. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta hora quiero conversar con ustedes acerca de un tema muy interesante. En estudios anteriores estuvimos conversando acerca del pecado de Israel, de cómo Israel siempre se involucraba en situaciones de las cuales Dios aborrecía porque eran provocaciones contra Dios. Dios amó al pueblo de Israel, lo creó el pueblo de Israel, lo amó y siempre estuvo pendiente de ellos, pero el pueblo de Israel fue un pueblo malagradecido y siempre comparo el pueblo de Israel con nosotros mismos. Por eso nosotros no podemos juzgar al pueblo ni acusarlo de nada, porque así mismo hemos sido nosotros. Nosotros somos malagradecidos de Dios y no nos gustaría, ¿verdad?, que seamos juzgados por nadie. Entonces la palabra nos invita a nosotros a orar siempre por Israel, a orar por ese pueblo. Así a nosotros nos gusta que oren por nosotros, ¿verdad? Este estudio de hoy es bastante interesante y estamos retomando el libro de Jeremías. Recuerden que en estudios anteriores, antes de la semana pasada que estuvimos estudiando el libro de Ruth, estuvimos viendo a Jeremías, ¿verdad? Profetizando sobre el pueblo de Israel, y la última profecía que vimos se refería al juicio que vino sobre Israel, ¿verdad?, a las tribus del norte, y las advertencias que se le hacían a Jerusalén, que era la tribu del sur, las dos tribus que ocupaban la parte sur, que también le venía juicio de parte de Dios por su desobediencia, básicamente por su incredulidad y por su inclinación a la idolatría. Vamos a ver cómo este pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá que estaba al sur, sufre las mismas consecuencias que sufrió la parte del norte, que había sido tomado como esclavo y llevado cautivo a Siria, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo viene Babilonia y invade la parte sur como un castigo de parte de Dios. Siempre les recuerdo que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que Dios quiere estar con nosotros permanentemente, arrullándonos, pero nosotros siempre nos descarriamos. Y ante esa situación, lamentablemente tienen que venir juicios sobre nuestras vidas y tenemos que pagar las consecuencias. Nada que nosotros hagamos, mis amados, se va a quedar impune, siempre, porque son leyes que existen en el universo. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Ahora, cuando vino Jesús, Él nos libró de la muerte, porque Él nos limpió del pecado. Ahora, si usted sigue pecando, si usted sigue haciendo lo que usted quiere hacer, definitivamente usted va a morir, va a sufrir la muerte segunda y no va a tener vida eterna con el Señor. Entonces, vemos que Dios tiene una promesa de restaurarnos cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas. Cuando cometemos pecado y nos arrepentimos con sinceridad, entonces Dios hace el milagro de la restauración en nuestras vidas. El pecado sin arrepentimiento, olvides, hermano, que termina en juicio definitivo. Ahora, si nos arrepentimos, tenemos la esperanza confiado en que Dios es un Dios de amor. Cuando nosotros doblegamos nuestro corazón, nos humillamos, entonces Él nos va a perdonar. Y el pueblo de Jerusalén va a padecer la consecuencia de su pecado, de su idolatría, y va a ser llevado a Babilonia. Y
aunque van a haber reyes, van a haber profetas que van a estar diciendo cosas contrarias, de que no va a pasar nada, de que todo va a estar bien, así como las religiones hoy en día le dicen a la gente que todo está bien, que no hay infierno, que todo va bien, que no hay problema. Así mismo le decían los falsos profetas al pueblo de Judá. Sin embargo, había un profeta que le decía la verdad. Había un profeta que le decía las consecuencias que iban a sufrir por su pecado. Y eso fue lo que se cumplió, lo que le dijo el profeta Jeremías. Vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 52 de Jeremías, los versículos 5, 14 al 16. Vamos a estar viendo el Salmo 137.1, un salmo imprecatorio en el cual vamos a ver que los judíos van a pedir juicio contra los invasores, ¿verdad? Vamos a estar viendo Jeremías 24, 4, 7, 10 y 11 y 52, 31 al 34. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y leñadores. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para todos el fin que esperáis. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes de 12, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Lo hizo mandar también los vestidos prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Amén. Bien, mis amados, la caída de Jerusalén frente a los babilonios fue algo que ya se había previsto. Un año antes ya Jeremías le había dicho lo que le iba a pasar, que iban a ser 70 años de cautiverio, que iban a ser llevados a Babilonia, donde estarían en ese país como extraños, ¿verdad? Y aunque una parte del pueblo, la clase alta, la nobleza, los invasores lo tomaban y lo colocaban en posiciones de importancia en sus gobiernos. Ellos lo entrenaban en el idioma, en la cultura, a esos nobles, y lo ponían a gobernar conjuntamente con ellos, porque era un imperio que lo que quería era mantener a los pueblos produciendo a su favor, ¿verdad? O cobrándole impuestos. Había un pueblo que ellos lo invadían, pero no se llevaban los reyes, sino que llegaban a acuerdo con ellos, les demostraban su poder y los obligaban al pago
de tributos. El pago de esos tributos tenían que hacerlo en metales, en oro, en plata, en productos, y no se lo llevaban. Eso era acuerdo que llevaban, pero había pueblos que ellos se lo llevaban, y eso era una vergüenza tremenda porque lo sacaban de su territorio, lo sacaban de su ambiente. Y en este caso de Judá, igual como ocurrió con Israel, era un castigo de parte de Dios. Dios quería doblegarlo a ellos por su desobediencia, por su idolatría, por haber sido displicente, por haber rechazado el amor de Dios en sus vidas. Dios lo comparaba con una prostituta inmunda, una prostituta que a pesar de que se le daba todo, se iba con otros hombres. Así Dios calificaba al pueblo de Judá. Vemos que habían situaciones muy difíciles porque habían profetas que estaban diciendo que no iba a ocurrir nada, y ponían el rey en condición de que rechazara, pero Jeremías le decía: no, mire, estése tranquilo, que si usted se queda tranquilo, el rey, mire, no va a pasar nada, nos van a dejar tranquilos, no, pero había profetas que le decían: no va a pasar nada, así como nosotros somos los descendientes de David, nadie nos puede sacar de aquí. Así hay gente que le dice a otro que todo va a estar bien, que nadie puede contigo. Pues mire, hermano, Satanás puede con usted y Dios puede más con usted. Cuando Dios determina que usted ha hecho algo y determina un castigo para usted, mire, nadie se lo despinta, nadie se lo despinta. Y no se deje engañar, no se deje engañar, que todas las cosas que están escritas en la Biblia se han cumplido, y las que están por cumplirse se van a cumplir, porque así como se han cumplido todas las demás, se van a cumplir. Viene juicio para la tierra, viene juicio para la humanidad. Habrá un gobierno de 1000 años de Cristo, justo, con vara de hierro. Habrá juicio en la tierra, habrá pestilencia, habrá hambre, habrá guerra, todo se va a multiplicar, el mal en la tierra, terremotos, todo eso va a ocurrir porque la Biblia dice que va a ocurrir, porque es la palabra de Dios. Entonces no podemos ofuscarnos en no creer, mis amados. El incrédulo tiene problemas, el incrédulo va a estar mal. Pero si te arrepientes, si nos arrepentimos y aceptamos nuestros errores, y entonces venimos humillados ante Dios, entonces vamos a ser perdonados, vamos a tener el perdón de Dios. Había un rey llamado Sedequías, que fue el último rey que tuvo Judá, lo que fue el estado antiguo, ¿verdad?, de Israel. Ese último rey se empecinó en no creer en la profecía de Jeremías, y estaba poniéndole caso a otros profetas que le decían que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien. Pero ellos no sabían que ya Dios había determinado que ese templo que Salomón le había construido a él, que fuera destruido. Ya a Dios no le interesaba, ya Dios no estaba ahí. ¿Por qué? Por la desobediencia de Israel. Dios se había apartado de ese pueblo. Así nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, mis amados, y reconocer cuando estamos mal delante de los ojos de Dios, y arrepentirnos con tiempo, porque si permitimos que nuestro corazón se endurezca, entonces vamos a estar actuando en pecado y no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando, y muchas veces puede ser tarde. Y cuando querramos despertar, cuando querramos abrir los ojos, cuando querramos arrepentirnos, ya nuestro corazón va a estar cauterizado por el pecado y no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder ser restaurados por el Señor. Ahora, si nosotros, ¿verdad?, al darnos cuenta de nuestra condición, nos humillamos ante Dios, Dios va a tener misericordia de nosotros. El pueblo no entendía
lo que estaba pasando. Ellos no veían el ejemplo de lo que había ocurrido con Judá, con Israel, con la tribu del norte, que habían sido llevados como esclavos y Dios lo había profetizado, así mismo como estaba profetizándolo para la parte sur, para Jerusalén, para Judá. Y este empecinamiento provocó que ellos fueran llevados como cautivos a Babilonia, con el agravante, mis amados, de que se trataban de reyes muy crueles. Nabucodonosor era un rey cruel, le hacían cosas terribles al pueblo y ellos aprovechaban, ¿verdad?, a lo que les convenía, pero al pueblo normal lo esclavizaba de una manera terrible, lo ponían a hacer todo tipo de trabajo, eran vituperados, no había nada bueno para los que estaban lejos de su país. Pero oigan qué interesante, Jeremías le dice que se estuvieran tranquilos, que iban a durar 70 años cautivos ahí. Y los otros profetas decían, no, eso es en 2 años, eso es menos, eso no. Ya después que se había cumplido la profecía de que iban a ser cautivos, aunque los otros profetas decían que no, pero se había cumplido de que fueron invadidos y que fueron llevados cautivos y todavía seguían diciendo que no, que eso no era nada y que eso iba a pasar rápido. Pero Jeremías había dicho que eran 70 años que iban a permanecer en la cautividad, que eran 70 años que iban a permanecer allí. Y Jeremías le aconsejaba de parte de Dios que oraran por ese pueblo para que tuvieran paz, porque en la medida que ese imperio tenía paz, en esa medida el pueblo tenía paz, aunque estaba viviendo lejos de su hogar, aunque estaba viviendo cautivo. Porque a veces hay gente, amados, que cuando le llega la prueba, cuando le llega el castigo por una situación, entonces no quiere aceptarlo y se vuelve como loco y empieza a pelear con todo el mundo y empieza a acabar con la iglesia, empieza a acabar con el pastor, empieza a decir que este no sirve, que este aquello. No, amado, cuando estemos en medio de nuestras pruebas, cuando estemos en medio de nuestra situación, como consecuencia de nuestros desaciertos, como consecuencia de nuestras actitudes en contra de Dios, lo que tenemos de estar en paz, buscando la forma de ser restaurado en humillación, tratando de adorar a Dios y buscando la forma de que Dios se apiade de nosotros. Porque nosotros, amados, somos malos. Lamentablemente, nosotros no somos buenos. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Él es nuestro dueño y nosotros vivimos siempre quejándonos de Él y haciendo las cosas contrarias a lo que Él nos manda, haciendo todo lo malo delante del Señor. Y entonces estos judíos comenzaron a pedir juicio contra los que lo tenían cautivo. Pero todo lo que pasa alrededor de nuestra vida, mis amados, es bueno que sepamos que Dios es quien lo permite. Dios es el que permite que pasen cosas malas en nuestras vidas. Pero a veces no entendemos que esas cosas malas que nos están restaurando es justamente para que nosotros podamos aprender y podamos ayudar a otros mientras estemos en este plano terrenal. Es cierto que cuando usted está en una situación difícil, ¿verdad? Usted está en lamento porque está pasando, ¿verdad?, por las pruebas, puede desesperarse, pero nunca le desee mal a nadie. Jesucristo, en medio de la prueba más grande que pueda haber tenido un hombre, Jesucristo le dijo a su verdugo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el cristiano tiene que reflexionar bien cuando está siendo atacado. Hay personas que te atacan a ti, tú como cristiano, hasta en el ministerio, y dicen esto, aquello. Mira, hermano, resista eso con el amor, no se ponga en el lugar de ellos, porque a veces Dios que permite que
a uno lo acusen, que le digan cosas, para ver hasta qué grado nosotros tenemos el amor de Dios vigente en nuestro corazón, o si solamente ese amor es de boca, si solamente ese amor sale de la boca pero no está en el corazón. Lo que hemos creído en Cristo, amados, no podemos guardar amargura, no podemos tener enemigos. Los enemigos pueden ser ellos de nosotros, pero nosotros nunca de ellos, porque el Señor Jesús nos mandó a que los amemos. Si usted lee en Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante, usted va a encontrar a Jesús diciéndonos que amemos aún a nuestros enemigos. Entonces, es un mandamiento el amor, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso debemos tenerlo bien pendiente. Jeremías insistía en que ellos debían vivir de una manera pacífica, que por más que ellos, como decimos aquí en Santo Domingo, por más que brinque y patalee, tú vas a estar ahí. Ellos, por más que protestaran, por más que ellos pidieran a Dios juicio y pidieran venganza a favor de ellos, ellos iban a durar los 70 años. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que Dios determinó que iba a ocurrir con el pueblo. Así, cuando Dios determina que nosotros pasemos por una situación de prueba, tenemos que aceptarlo y mantenernos en paz, mantenernos tranquilos, esperando, porque tarde o temprano el tiempo va a pasar, mis amados, y Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a restaurar siempre y cuando nosotros nos humillemos ante su presencia. La esperanza, mi amado, y la restauración solo se puede tener cuando usted está en paz con Dios. Usted vive con esperanza cuando usted vive una vida cristiana en paz con Dios, cuando usted vive cumpliendo, obedeciendo su palabra, haciendo lo que Dios dice, dedicándole tiempo a la adoración, dedicándole tiempo a la lectura de la palabra, dedicándole tiempo a predicar a las personas, a decirle a otros lo que Dios ha hecho con usted. Dios en aquellos tiempos hablaba por medio de los profetas, pero hoy nos habla por su palabra. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia constantemente. Diariamente nosotros tenemos que leer las Escrituras para ver qué nos dice el Señor. Pero leerla completa, porque estos ejemplos, estos hechos históricos que están narrados en el Antiguo Testamento son, mis amados, un ejemplo de lo que pasa en el futuro, de lo que viene a pasar en el futuro. Cuando nosotros leemos estas historias y las asimilamos, entonces entendemos que son verdades irrefutables las que están en el Nuevo Testamento, y que así como se cumplieron todas esas profecías que eran para el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, así mismo se cumplirán todas las que están escritas en la palabra para estos tiempos difíciles en que nosotros estamos viviendo. La profecía, mis amados, son palabras que vienen de Dios en su mayoría, las que están en la Biblia, que Dios permitió que se plasmaran, que se seleccionaran y que se unieran para dar como resultado la Biblia, las Santas Escrituras. Son palabras, mis amados, que se van a cumplir. Son palabras que por más que el hombre quiera tergiversarla, por más que se levanten falsos profetas diciendo que todo está bien, que ya Cristo no viene, que el reino es aquí, que la prosperidad, olvídese, amado, olvídese que todo se va a cumplir. Los tiempos irán de mal en peor. Ahora, cuando usted hace conciencia de que vivir es Cristo y morir es ganancia, para usted los tiempos siempre van a estar bien, porque usted va a estar confiado en que Dios está en control de su vida, de que Dios es el Dios de nuestra salvación, de que Jesucristo murió por nosotros y está dirigiendo su iglesia, dirigiendo su cuerpo, y que nosotros somos su cuerpo y que formamos parte de Él. Y que si Él está a la diestra del Padre en el reino de los cielos, nosotros también estaremos con Él. Y cuando venga en su reino a reinar, reinaremos con Él. Muchas gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí me ha ayudado. Como siempre te pido, Señor,
quien esté escuchando esta palabra, Señor. Yo te pido que si está triste, tú lo llenes de gozo. Si está enfermo, que tú lo sanes por el poder de tu palabra. Oh Señor, que tú lo visites. Si hay alguien que está cautivo, oh Dios mío, por pensamiento terrible, yo te pido que en esta hora lo visite y lo libere por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.